La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos a Melina Ramírez, investigadora del IMCO, con quien vamos a comentar precisamente el tema que se anuncia, y pues nos da muchísimo gusto, Melina, poder escuchar esta reflexión sobre el índice que se mide de competitividad de los estados y el lugar que ocupa pues los estados que conformamos la comarca lagunera, ¿no? El estado de Coahuila y el estado de Durango. Muchísimas gracias, Juan Ceballos, Marcela Pámanes, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo creo que en principio poner antecedentes a nuestro auditorio de desde cuándo se mide, desde cuándo está instituido este índice de competitividad y cuáles son los factores que ustedes califican y cómo salimos entonces evaluados. Mira, el índice de competitividad estatal es un índice que realizamos en el IMCO desde hace más de 10 años. La última edición que presentamos fue la edición 2016, que presenta, digamos, un corte de información a 2014, ¿no? Entonces, todos los datos que tenemos en la edición 2016 son a 2014, ¿no? Debido a la periodicidad con que nuestras fuentes presentan la información que nosotros utilizamos. En nuestra edición 2014 justo evaluamos a los 32 estados y los evaluamos a través de 100 indicadores que agrupamos en nuestros 10 subíndices. Y tenemos una línea de tiempo de 2001 a 2014 para ver igual cómo se mueven en el largo plazo, ¿no? Y bueno, o sea, una aclaración adicional es como, o sea, hay muchas definiciones de competitividad, pero la que utilizamos en el IMCO es como la capacidad de atraer, retener y generar talento de inversión, ¿no? Que es lo que te está hablando como de capital financiero y capital humano que justo trabajen de manera como coordinada para detonar la competitividad de los estados en esta caso. Claro, pues es muy importante y sobre todo que tengan este histórico para saber cuál ha sido el comportamiento, por lo menos en los resultados que ustedes ofrecen desde la página, pues así lo ponen, ¿no? Por ejemplo, el comparativo entre el resultado de 2012 y el de 2014, y entonces podemos ver si se ha avanzado o no en esta materia tan importante, porque finalmente la atracción de inversiones significa más empleos, ¿no? Y si son mejores empleos, significa también mejor calidad de vida. Exactamente. Y aparte es como un círculo virtuoso, ¿no? En la medida en que van llegando más inversiones y se genera más empleo, pues eso también atrae a otros inversionistas, que atrae a otros empresarios y capital humano y se desarrollan como los estados. Ajá, sí. Melina, a ver, tú me dirás si es correcto. La opción número 1 la ocupa el Valle de México. Así es. Y luego está San Luis Potosí, luego está Campeche, luego Querétaro, luego Monterrey, luego Saltillo, y sí lo voy a hacer enfática Saltillo, pero ¿saben una cosa? Me sorprendió el lugar número 9 de Durango, porque en el 2012 ocupaba la posición número 18, quiere decir que ha habido un avance significativo. Sí, ahorita que me estás mencionando tú el ranking, pero ese es del índice de competitividad de ciudades, que también evaluamos, y ese es donde agrupamos, ahí más bien no evaluamos a los estados, evaluamos a municipios que tienen como colindancia. ¿Y no hay una correlación, Melina, entre el resultado del estado y los resultados de las ciudades? No necesariamente. El problema con nuestras ciudades es que, digamos, hay outliers, como es el caso de la Ciudad de México, que ya debido a su tamaño, o sea, ya es muy difícil alcanzarla en muchos sentidos, ¿no? Entonces, o sea, como que las comparaciones se vuelven como bastante, digamos, incluso injustas. Pero el resto de las ciudades son muy parecidas entre sí, sobre todo si tienen el mismo tamaño, ¿no? Ya. Entonces, de repente si tienes una ciudad muy chiquita, puede ser como súper competitiva, pero si tu estado es muy grande, no alcanza a jalarlo completamente. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los factores que se pueden medir para luego tener el resultado del índice de competitividad de los estados? Por ejemplo, el Estado de Derecho, el Estado que guarda la infraestructura para el desplazamiento, o ¿qué tipo de factores son los que se miden? Pues medimos muchísimas cosas. O sea, justo como lo mencionamos, medimos el Estado de Derecho, medido en términos de seguridad jurídica y en términos de seguridad pública, ¿no? O sea, como de salir y que no te asalten. Medimos cuestiones de medio ambiente, ¿no? De qué tanto estás interactuando con tus recursos naturales, no solo para explotarlos, sino también pues para hacerlo sostenible en el largo plazo, ¿no? En términos de inclusión tenemos varios indicadores, o sea, de inclusión de las mujeres, por ejemplo, en el mercado laboral. Tenemos información acerca del estado de salud de la población, de la educación, cómo está su mercado laboral, justo lo que tú mencionabas de infraestructura, también tenemos como el sector de transportes, ¿no? Que es
digamos, un sector transversal que beneficia de manera positiva a casi todos los sectores económicos. Tenemos información sobre innovación, ¿no? Qué tantas patentes presentan, qué tantos investigadores tienes en el estado para generar nuevo conocimiento, qué tanto estás aprovechando tus relaciones internacionales, ya sea de manera comercial, como lo hacen en Coahuila, o de manera, digamos, un poco más turística, como es el caso de Quintana Roo. Entonces, digamos, tenemos un scope muy variado que tenemos básicamente constituido en 100 indicadores distintos. Uh-huh. Ahora, ¿de qué vale una calificación como esta en un índice como el que hace IMCO, que es una asociación sumamente reconocida, un instituto muy reconocido y con mucha credibilidad? ¿Es un aval del comportamiento de los estados o simplemente es una radiografía que se presenta de cómo van? Pues nos gusta pensar que es un aval, pero digamos, eso de pronto es muy ambicioso, ¿no? Tenemos que tener claro que nosotros trabajamos con bases de datos principalmente públicas, porque son las que nos presentan información para todo el país. Entonces estamos constreñidos pues a las limitantes que estos tienen, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos gustaría medir y que no necesariamente tenemos la información disponible, ¿no? Entonces agarramos variables que más o menos se aproximan o utilizamos variables que sí están disponibles. Entonces, digamos, aval no podría ser, justo porque pues no estamos midiendo en muchas ocasiones exactamente lo que se quiere medir, pero yo creo que sí es una buena radiografía de cómo se encuentran los estados y sobre todo en comparación con otros, ¿no? O sea, como ya si quieres algo más específico, pues ya tendrías que ver como bases de datos específicas de los estados. Pero en términos comparativos sí me parece que es una muy buena radiografía. Por supuesto. Bueno, y ahora sí podemos decir que las entidades más competitivas son Ciudad de México, como lo habías dicho, en Aguascalientes, Nuevo León, Colima y Querétaro. Y nos dicen que son 100 indicadores categorizados en 10 subíndices. Y entonces ahora sí, bueno, pues ahí está Coahuila ocupando este séptimo lugar. En el 2012 ocupaba el lugar número 9 y avanzó 2 posiciones. Que esto también me gustaría mucho preguntártelo. ¿Cuál es el avance promedio que puede tener cuando hay un trabajo constante en materia de condiciones de los estados para generar esta atracción de inversiones? Más o menos, ¿qué avance tiene un estado que viene trabajando bien de un periodo a otro que se mide? Es que aquí hay un problema. No es tan fácil calcular el avance promedio porque la manera en la que está construido el índice te la voy a explicar muy rápido. Gracias. Para cada indicador agarramos como cuál es el estado al que mejor le fue y le asignamos una calificación de 100. Y agarramos al estado al que peor le fue y le asignamos una calificación de 0 y a todos los estados que están en medio los escalamos con base en ese intervalo. Entonces, un estado puede estar trabajando muy bien y puede estar mejorando mucho, pero si también otros estados están avanzando, digamos, incluso tú puedes perder posiciones si no avanzaste tanto como ellos. O en otros indicadores, por ejemplo, tú pudiste empeorar, pero si no empeoraste tanto como los demás, mejoras. Entonces, aquí, o sea, justo lo importante de nuestro índice también es esto, o sea, te manda el mensaje de que tienes que mejorar, pero también tienes que mejorar con respecto a los demás, porque al final, digamos, la inversión y el capital humano que existe en el país, en el estado o en el mundo es limitado, ¿no? Y al final una persona que decide irse a un estado es una persona que decidió no irse a otro, ¿no? Sí. Entonces, el objetivo es como que sí mejores contigo mismo, obviamente, ¿no? Pero también es importante mejorar con respecto a los demás. Entonces, no, o sea, puedes trabajar tú muy bien, y aún así no te podría decir como cuál es el avance promedio que tendrías, porque otros también podrían estar trabajando muy bien. Ya, claro, por supuesto. Ahora, ustedes colocan el comercio exterior como clave para detonar el desarrollo. En ese sentido, pues a Coahuila le fue bastante bien. No es una cuestión de ubicación geográfica, no es una cuestión de que los estados norteños generalmente o los estados colocados en puertos de altura generalmente pudieran tener mejores expectativas de desarrollar su comercio exterior. Sí, o sea, la posición geográfica, o sea, claramente ayuda a desarrollar el comercio, o sea, justamente la parte norte de nuestro país por eso está muy desarrollada, pero también lo que vimos es que eso no es determinante ni es una condición necesaria, ¿no? E incluso no es una condición suficiente. Por ejemplo, analizamos, bueno, el tema de nuestro índice de competitividad 2016 era un puente entre dos México. Y justo lo que analizábamos era cómo el Tratado de Libre Comercio había beneficiado mucho a unas zonas y a otras no tanto, ¿no? O sea, obviamente la
frontera norte se benefició, los del sur no tanto, pero lo que vimos es que los más beneficiados con el Tratado de Libre Comercio no fueron estados norteños, sino fueron estados del Bajío, y en específico que son Querétaro y Aguascalientes. Entonces, digamos, sí te ayuda mucho, obviamente, la posición geográfica, pero no es algo determinante y no es algo exclusivo, ¿no? Entonces, o sea, los estados del Bajío claramente están más lejos de la frontera y aún así han logrado como desarrollar un sector exportador de alta tecnología muy competitivo. Sí, pero también esto nos hablaría de que hay de quehaceres productivos que es más fácil que luego se coloquen en el extranjero o que empresas transnacionales vengan, maquilen y se lo lleven, y entonces de esta manera cuente ya el porcentaje de transacciones comerciales con el exterior, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la industria automotriz y se antoja que Aguascalientes, Guanajuato son eminentemente estados donde se concentra una parte importante de la industria automotriz. Exacto. Por ejemplo, también Puebla es parte de ese sector. Entonces, también ahí lo que es importante es, por ejemplo, que tengas un país internamente bien conectado, ¿no? Claro. Entonces, también puedes generar clústeres dentro de los mismos estados y estar moviendo cosas, y entonces también cada estado se especializa, o sea, es máquina de automóviles, pero cada quien se encarga de una parte distinta del proceso, ¿no? Esto también es importante. Ahora, ¿Qué tantas facilidades hay para desarrollar empresas? Es decir, para que existan más empresas en este país, ¿y qué tiempo de sobrevida tienen las empresas en los estados que son más competitivos? Es justamente un problema en las estadísticas con respecto a las empresas, porque, digamos, la base de datos principal donde hay información acerca de las empresas pues son los censos económicos. Y el problema es que estos luego no tienen una serie de tiempo, o sea, como tan útil, porque se levantan cada 5 años. Entonces, hay empresas que pudieron haber nacido en el intermedio y nosotros no sabemos si se murieron o sobrevivieron, a menos que hayan llegado al corte en el que se hizo de nuevo el censo. También se tiene el Directorio de Unidades Económicas de NOE, que también es de INEGI, donde se puede ver, pero eso es como en tiempo real, igual un corte de cada año. Entonces, es difícil saber como cuál es el tiempo promedio de las empresas, pero lo que sí observamos es que en los estados más competitivos, lo que tiene son niveles de formalidad más altos, y la formalidad sí está altamente correlacionada con el tiempo de vida de las empresas. Entonces, ¿cómo se dice? Mi sugerencia es que sí, o sea, justamente las empresas en estados más competitivos no solo, o sea, viven más años, sino que están en el sector formal, lo que también las hace mucho más competitivas que aquellas que están en el sector informal. ¿Qué tanto influye la cantidad de universidades o centros de educación superior que existen en cada uno de los estados en este índice de competitividad? Te lo pregunto porque aquí en la comarca lagunera pues es muy conocido la cantidad importante de universidades, institutos tecnológicos y otro tipo de carreras técnicas que se ofrecen a la comunidad estudiantil. Es que luego le perdemos la cuenta porque cada año se abren nuevos y cada año va incidiendo y creciendo esta posibilidad de los estudios universitarios y profesionales para los chicos. ¿Influye, Melina? Más que el número de universidades, lo que influye son los tipos de programas. O sea, justamente aquellos estados donde hay más programas relacionados justo con estudios tecnológicos, con ingeniería, suelen ser más competitivos que aquellos que tienen como las, digamos, carreras ya tradicionales que están saturadas, ¿no? O sea, derecho, psicología, o sea, ahí más bien lo que tienes de pronto es una sobreoferta de esos programas que gradúa a muchísimos alumnos que simplemente no pueden encontrar trabajo para lo que estudiaron porque ya hay muchos psicólogos, ya hay muchos abogados, ¿no? Y por el contrario, pues sufren mucho porque no tienen personas con habilidades, digamos, mucho más técnicas o más científicas. Entonces, más que el número de universidades, lo que es importante ver es qué programas están ofreciendo esas universidades nuevas que se abren y esos institutos. Bien. Melina, pues muy interesante. Yo recomendaría que la gente que estuviera interesada ingresara al portal del imco.org.mx. Está ahí el índice de competitividad estatal 2016 y creo que vale la pena que le echemos un ojito, ¿no?
Claro que sí, bueno, este año presentamos la edición 2018, entonces también espero nos brinden un espacio para compartirlo. Con gusto, antes hay una pregunta para ti. Sí, buenos días, Melina Ramírez, investigadora del IMCO, te saluda Juan Ceballos. Tenemos este comentario o más bien no es comentario, es una pregunta que hace Guillermina Valdivia, dice: ¿en qué andamos bien y en qué andamos mal los coahuilenses? ¿En qué andan bien y en qué andan mal los duranguenses? Esto tomando en consideración que Coahuila y Durango pues son las dos entidades que conforman nuestra comarca lagunera. Claro, sí, te voy a dar la información de Coahuila porque es mucha y la de Durango es, digamos, más o menos parecida, ¿no? O sea, las diferencias no son tan grandes como para que sea grave, pero en general les va bien en casi todos nuestros subíndices, ¿no? En Estado de Derecho, que mide, como les decía, seguridad jurídica y seguridad pública, están en la posición número 2. En medio ambiente están muy bien, están en la posición 4. Tienen un sistema político, digamos, bastante sólido, un gobierno en términos como de uso de herramientas electrónicas, de apertura de empresas, o sea, de interacción con ciudadanos, que está relativamente funcionando, una economía dinámica, como justo lo mencionaban al principio. Utilizan bien sus relaciones internacionales, son innovadores, pero tienen un problema, sobre todo en términos de nuestro subíndice de sociedad, en particular en términos de inclusión y de salud. Por ejemplo, la proporción de mujeres que conforman la PEA es muy baja, ¿no? Se encuentran en el lugar 19. En términos, bueno, y además, esas pocas mujeres que están en el mercado laboral tienen una diferencia salarial promedio de 16.4% con respecto a los hombres, ¿no? Entonces, está diciendo que no solo no estás incluyendo mujeres en tu mercado laboral, sino que a las que estás incluyendo les estás pagando menos de lo que les estás pagando a los hombres, ¿no? Además, la mayoría de las mujeres también se encuentran trabajando en el mercado informal y no tanto en el mercado formal como el promedio de los hombres, ¿no? Esto en términos de inclusión. En términos de salud, son de los que tienen la mortalidad infantil como la cuarta más alta, están en la posición 29. Entonces tienen 14 muertos por cada 1,000 nacidos, y, o sea, es una cifra bastante alta. También tienen una alta tasa de mortalidad por diabetes e hipertensión, y algo que a mí me preocupa mucho, sobre todo por las consecuencias de largo plazo, que es una alta tasa de embarazos en adolescentes, ¿no? Son el estado con la tasa de embarazos adolescentes más alta del país. En educación no tienen problemas, lo que a mí me parece que justo se refleja en términos de innovación y de su sector productivo, pero esa sección de justo salud e inclusión es el mayor de sus problemas. Muy bien, pues nuevamente gracias, Melina. No hay de qué, ustedes. Hasta luego, gracias. Que tengan buen día.